Bueno, muy buenas tardes para todos y todas, siendo las 3:13 con 52 conectados, iniciamos nuestra formación. Esta formación a las familias se llama El papel de la familia en el desarrollo infantil. La estamos desarrollando tres psicólogos de la modalidad institucional y la modalidad familiar de la primera infancia del municipio de Guarne. Entonces nos acompaña el compañero Gabriel desde la modalidad institucional, el CDI Carrusel, Carrusel de los Sueños, ¿cierto, Gabriel? Sí, claro que sí. Y desde la modalidad familiar, Diana Casas y yo, Alejandra Rojas, que somos de esta modalidad familiar. Agradecemos a todos los madres, padres y cuidadores que se van conectando. Nuevamente les digo, por favor, déjennos sus comentarios, el nombre de sus niños y a qué modalidad pertenecen para poder saber más o menos quiénes se conectaron en nuestro live. Bueno, iniciamos con algo súper importante en este tema del papel de la familia en el desarrollo infantil, que es el concepto de familia. Y quiero que ustedes nos compartan ahí en los comentarios qué piensan ustedes que es familia, qué se les viene a la mente cuando hablamos de esta palabra familia. ¿Qué les trae a la mente? ¿Qué es familia? Por favor, compártanlo en los comentarios. Háganos saber para ustedes qué es familia, qué significa esa palabra. También, por favor, si no nos escuchan, también nos lo pueden hacer saber. Bueno, mientras nos comparten qué es familia, yo les comparto que el concepto de familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. La familia es ese núcleo, esas bases importantes que todos los seres humanos necesitamos para desarrollarnos en sociedad. Necesitamos de una familia para establecernos, para formarnos. Y podemos decir que qué pasa con esos niños que no tienen una familia, que de pronto están en otro tipo de situaciones, pues esos lugares en los que viven se convierten en su familia, que no es la familia ideal o la que nosotros quisiéramos que esos niños tuvieran, pero eso hace las funciones de la familia. Entonces quiero recordarles, igual que la familia se genera por dos lazos principales que son muy importantes, que son uno de ellos los vínculos de afinidad, que son todas aquellas relaciones que se crean sin necesidad de tener una relación de sangre, sin ser hermanos, primos, mamás, papás, sino que pueden ser con amigos y otro tipo de relaciones filiales que se generan ahí. Y el otro de los vínculos, el segundo, es el vínculo de la consanguinidad, que ahí sí se genera por ser familia, por ser mamá, por ser papá, por ser hermanos, y eso pues genera familia. Pero realmente lo que podemos decir que es familia y lo que conforma una familia realmente es ese lazo amoroso que nosotros generamos, que nosotros podemos acoger. Por eso es que se puede generar una familia con niños, hijos adoptivos, porque lo más importante que tenemos ahí es eso, es el amor que se genera entre esas personas que conviven bajo un mismo techo. Entonces es esta la primera invitación que les hacemos, a fortalecer esos lazos, a ser comprensivos con las personas con las que vivimos, a amarnos y a unirnos cada vez más. Por aquí nos han comentado sobre lo que ellos creen que es familia, que dicen, por aquí nos dice la profe, bases de unión, Yeuri se dice, ¿cierto? Así se pronuncia el nombre. Yeuri nos dice bases de unión, integración de ideas, emociones. Excelente
participación. Familia es unión, nos dice Camila Orozco. Nos dice Diana Casas que la familia es la base de la sociedad. Es correcto, sin familia no podríamos tener pues como un buen proceso de sociedad. Verónica nos dice que la familia es amor, protección, cuidado, enseñanzas. Excelente, la tenemos súper clara. Tania nos dice que la familia es igual al lazo de nuestra sociedad, es amor, el guía es todo. La familia, por aquí Catalina, la familia es el pilar más importante en el desarrollo de los niños, donde aprendemos de valores, amor y unión. Miren todas estas palabras tan bonitas que nos han compartido en estos comentarios y tienen toda la razón. La familia es eso, es el pilar, es la unión. Y hablando de nuestros niños y niñas, claro que sí es súper importante en ese proceso de desarrollo, que es el tema que nos une el día de hoy. Y precisamente con eso, pues quiero hablarles de que hay diferentes tipos de familia y aunque no nos vamos a enfocar en esos tipos de familia, sí quiero que nos pensemos desde esto que nos dice Catalina, que es el pilar y que independientemente del tipo de familia a la que pertenezcan nuestros niños, es que necesitamos que esa familia le brinde amor, que nosotros seamos garantes de que esos derechos que los niños tienen dentro de la sociedad, entre ellos la familia, se garanticen, que seamos garantes de eso, garantes, o sea, que luchemos porque estos niños y niñas tengan una familia que los acoja y que los ame. Por aquí nos dice Lina María que la familia es el vínculo más significativo para la vida. Excelente, claro que sí. Sin la familia no tendríamos unas bases fuertes para nuestra vida. La familia es nuestro apoyo y desarrollo en nuestros niños, claro que sí. Por aquí nos dice Yasmín, es la base fundamental de la unión, el amor, la educación, valores y principios. Bueno. Listo, entonces ya que sabemos y hemos hablado un poco sobre lo que es el concepto familia y que muchos lo tenemos claro, lo hemos trabajado, entonces quiero compartirles este tema del desarrollo. Ustedes también vayan compartiéndome ahí qué creen que es desarrollo, qué significa desarrollo para ustedes, cómo lo han entendido en estos meses que llevamos del año en los programas, ya sea institucional o familiar, o las que ya llevan muchos años ya deben ser expertas en este tema. ¿Qué nos dicen sobre el desarrollo? Mientras tanto, yo les voy contando que el desarrollo comprende todos los procesos que se dan en nuestros niños y niñas en su crecimiento. Es todo lo que vamos viendo que nuestros niños van desarrollando a medida que van pasando sus etapas. Entonces, este desarrollo se va dando en diferentes áreas. Una de esas áreas es del desarrollo cognitivo, que se refiere a la capacidad de nuestros niños y niñas para aprender, para memorizar, para razonar y para resolver problemas. Esta área es súper importante y nosotros las podemos ir desarrollando incluso desde que nuestros niños y niñas están en el vientre. La gestación es una etapa muy bonita en la que los niños, aunque no interactúan directamente con las personas que los rodean, sí están interactuando porque están escuchando esas voces, se guían a través del oído, de las sensaciones, entonces por eso los invitamos a que toquen esas barriguitas, a que les hablen, que si somos mamás solteras, entonces vamos a hablarle a ese bebé en voz alta, no solamente con pensamientos, sino decirle buenos días, ¿cómo estás? Estamos comiendo esto, estamos comiendo lo otro, y así les estamos ayudando a que toda esa parte neuronal se vaya desarrollando y ese desarrollo cognitivo se vaya generando en nuestros niños y niñas desde la gestación y claramente a medida que van creciendo, ese desarrollo cognitivo va
va mejorando en sus capacidades, como ya les dije, de razonar, memorizar y resolver problemas, que eso va siendo un poco más adelante cuando ya tienen pues edades de enfrentarse a ciertas situaciones. Otro de los desarrollos es el desarrollo social y emocional, que es un desarrollo muy bonito y que se va dando como inconscientemente, pero necesita sumamente el apoyo de toda la familia, de los padres, de los tíos, de los primos, de esas personas cercanas que rodean a este niño o niña. Y comprende la capacidad del niño o niña para formar relaciones, incluso relaciones consigo mismo. Y esto es algo que debemos de tener en cuenta, que nosotros no solamente le estamos enseñando a los niños a relacionarse con ellos, sino también a relacionarse con otros, sino también con ellos mismos, se están conociendo. Recuerden que nuestros niños y niñas entran nuevos a este mundo y son unas esponjitas que absorben todo lo que ven en su hogar. Entonces, si en su hogar ven amor, si ven que les enseñan cosas, todo eso los niños lo van aprendiendo y lo van tomando como parte de su proceso de aprendizaje. Entonces, miran, revisemos qué es lo que nosotros les estamos dando a nuestros niños y niñas, y en este proceso del desarrollo social y emocional tiene que ver mucho el manejo de las emociones. Esto es algo que se va dando a medida que los niños van creciendo, pero también depende mucho en cómo mi papá, mi mamá, las personas con las que viven, manejan las emociones. Si en mi casa las reprimen, entonces es muy posible que yo como niño o niña que estoy creciendo en ese hogar también tienda a reprimir mis emociones o a expresarlas muy similar a como lo hace mi familia. Otro de estos desarrollos súper importantes es el desarrollo del habla y del lenguaje. El habla y el lenguaje. El habla y el lenguaje son algo súper importante en el desarrollo de los niños y las niñas, que uno dice que los niños solamente tienen esta área del desarrollo cuando empiezan a decir palabras y a formar frases al año y medio, y de ahí para allá no. Los niños generan habla desde el momento en el que nacen, porque empiezan a generar sonidos, eso es habla. El lenguaje ya es cuando los niños van uniendo todos esos sonidos, van generando palabras y empiezan a aprender como el lenguaje que nosotros tenemos de comunicación en nuestro hogar y en nuestra sociedad, incluyendo la gestualidad. Incluso miren que casi el 80% de nuestra comunicación es no verbal. Nosotros decimos más con nuestras facciones, con nuestras manos, con nuestro cuerpo, más que con palabras. Miren que hay personas que se expresan simplemente con símbolos, y eso también hace parte del lenguaje, que es diferente al idioma, ¿cierto? Eso se da, el lenguaje se da de acuerdo a cada cultura. Y por último, no menos importante, es ese desarrollo físico que tienen nuestros niños y niñas, que también lo van haciendo desde que nacen, el desarrollo de sus músculos, el reconocer cada una de las partes de su cuerpo y el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, que también la trabajamos mucho en este proceso de primera infancia, que nos enfocamos en esa parte física, mucho, sobre todo en la motricidad fina. Por aquí vamos a ver si hay de pronto un comentario por aquí que tenga alguna pregunta sobre el desarrollo. Por aquí nos dicen que el desarrollo es muy importante para nuestros niños por cada etapa de su vida según sus capacidades. Buenas tardes. Por aquí nos dicen que el desarrollo se da por etapas y maduración y capacidad de aprender según sus capacidades. Influye el ambiente y motivación. Excelente, claro que sí. Los niños vienen como, ahorita nos van a explicar eso, vienen como limpiecitos y vamos llenando toda esa, digamos que esa cajita la vamos llenando de información, y esa cajita es nuestros niños y niñas. Desarrollos, acompañamiento, entendimiento para con nuestros niños.
El desarrollo puede ser la medida en que los niños van quedando van quemando cada una de sus etapas. Claro que sí, eso también hace parte del desarrollo. Bueno, ahorita seguimos leyendo qué más nos dicen sobre el desarrollo. Les agradecemos por su participación. Por aquí también nos dicen que el desarrollo es donde podemos percibir y corregir las actitudes, conductas de nuestros niños y niñas. Claro que sí. Bueno, entonces, como ya hablamos sobre la familia, qué es familia, cómo esa familia se conforma y que es algo de un derecho de nuestros niños, niñas y de todas las personas, hablemos sobre cuál es ese papel de la familia en este proceso del desarrollo. Entonces, este papel se comprende sobre estas tres cositas que les voy a compartir, desde el acompañar. Acompañar a los niños quiere decir ser como una guía y ser esa persona adulta que está centrada al lado de estos niños y niñas para orientarlos en su proceso de desarrollo, para orientarlos y acompañarlos en cada una de estas cosas que se van dando según el desarrollo. Por ejemplo, nuestros niños nacen y empiezan a tener más movimiento, ya se quieren voltear solitos en la cama, y si nosotros empezamos a voltearlos, ¿qué pasa? Es muy posible que nosotros no le permitamos a este niño desarrollar esa parte física del desarrollo que él necesita hacerlo por sí mismo. Y si de pronto está gateando y nosotros no lo dejamos gatear, sino que lo cargamos, que porque se ensucia, que porque de pronto se cae por las escalas. Eso es limitar el proceso de desarrollo. Recuerden que nosotros somos acompañantes del proceso de desarrollo de nuestros niños y niñas. Necesitamos guiar ese proceso y no necesitamos hacerlo por ellos. Es como cuando ellos quieren comer solitos. Es importante también irles permitiendo esa autonomía, esa independencia en todo ese proceso que los niños van desarrollando, porque si no, cuando sean más grandes y nosotros ya queramos que el niño coma solo, él no lo va a hacer porque nosotros frustramos ese primer paso de independencia que él tenía y le dijimos, no, usted no puede, yo lo hago por usted y él se va a acostumbrar a que todo se lo vamos a hacer. Entonces recuerden esto súper importante, somos acompañantes, no somos hacedores, somos acompañantes. Otro de esos papeles, y no solamente nos limitamos en estos tres puntos que les voy a dar, sino que hay muchos más y se los voy a resumir en esto. Cuidar y proteger. Cuidar y proteger comprende todos esos procesos que les decía. Entonces, si mi niño está en ese proceso de gatear, entonces veamos qué podemos hacer para cuidar esos espacios físicos de nuestro hogar y proteger a nuestro niño de un accidente en el hogar, un accidente en el parque, un accidente en el lugar en el que estemos con nuestros niños y niñas. Es muy importante tener en cuenta esto para evitar los accidentes. Y cuidar hace parte de todo ese proceso de guiar con normas, con límites, de alimentar a nuestros niños adecuadamente, de nutrirlos. Recordemos que el alimento no es solamente alimento para el cuerpo, para que ellos crezcan sanos y fuertes, sino que el alimento también tiene un sentido de vínculo. ¿Por qué? Porque, miren, solamente los quiero invitar a pensar, cuando ustedes piensan de pronto en sus abuelitas o en el pasado, ¿no recuerdan una comida muy rica? Ay, tan rico ese arroz con leche que me hacía mi abuelita cuando yo era pequeña, o cuando o esa aguapanela con quesito que me daba mi mamá cuando yo era niña. Y son cosas muy sencillas, pero miren que la comida nos vincula y eso hay que hacerlo con amor. La comida no debe ser un momento para pegar, para regañar, para gritar. Hay que buscar los momentos adecuados y las formas adecuadas para generar eso, porque hace parte del proceso del cuidado. Y una comida a regaños, eso no alimenta, aunque sea la más nutritiva del mundo. Y por último, quiero hablarles sobre este papel de generar y transmitir, de generar qué, generar amor, de generar vínculos, de generar espacios para la comunicación, para la norma,
para establecer buenas bases con nuestros niños y niñas. Y lo que siempre les digo, el vínculo es algo muy importante y puede parecer un disquito rayado, pero el amor, si en una casa hay amor, es una casa que camina y que se mantiene a pesar de las dificultades que se vayan presentando. Y transmitir que yo quiero que seamos conscientes que somos responsables como adultos de transmitirle a nuestros niños y niñas valores, de transmitirle a nuestros niños la cultura, de qué es lo que hay en nuestra vereda. Por ejemplo, si vivimos en la casa de los abuelos, de los bisabuelos, también contarles esa historia hace parte del proceso de transmitir cultura, de transmitir información, de transmitir herencia a nuestros niños y niñas, y así los vamos a vincular a que amen su tierra, a que amen sus cosas y a que amen su familia. También la historia de la familia, de quién era esta tierra, cómo la consiguieron, cuántas personas han sido líderes en la familia, no sé, cosas que sean importantes transmitirle a nuestros niños. Esta etapa de crecimiento es la más importante para irle contando historias y por eso es muy rico vincularse con los abuelitos porque ellos son los que más historias tienen. Entonces, aquí hablándoles desde el amor, desde el vínculo y desde la fortaleza, le voy a dar el paso a mi compañero Gabriel para que hable sobre todo ese proceso del desarrollo emocional en nuestros niños y niñas. Antes, mientras Gabriel pues como que va ahí preparándose, les quiero compartir estos mensajes que nos dan por aquí, que nos dicen que el desarrollo es la forma como nuestros niños y niñas van comprendiendo día a día todo lo que los formará como adultos en un mañana, claro que sí. Dice que así es, tenemos que dejar que lo hagan solitos. Eso es un proceso de independencia que a veces le cuesta mucho a las mamás o a la persona que cuida al niño o a la niña, pero hace parte de ese crecer de los niños, de irles permitiendo cada uno de esos procesos y también es importante que les permitamos a los niños equivocarse. Claro, entorpecemos su normal desarrollo, exactamente. Y yo sé que no lo hacemos con intención, queremos, a veces estamos de afán, queremos salir rápido, entonces tómese toda la comida, no hay tiempo de que usted se vista, venga, yo lo visto. Y todo eso hay que pensarlo. Si vamos a salir, es importante planearlo con tiempo para que si el niño está en ese proceso de vestirse, entonces que él se pueda vestir, de que le podamos dar la comidita antes de salir y que él también pueda comer tranquilo. Recuerden que nosotros somos los organizadores de la vida de los niños y si nosotros siempre vivimos a las carreras, entonces nuestros niños siempre van a estar así, no les va a dar tiempo de aprender todo lo que necesitan. Bueno, Gabriel, entonces te dejo ahí te dejo con esta comunidad que nos escucha, que ya llegamos a los 60, 59, 60 acompañantes. Ok, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para todos, familia. Bienvenidos a este espacio de formación. El tema que me compete a mí hablar con ustedes es acerca del desarrollo emocional de nuestros niños, ¿cierto? Entonces, para hablar un poco de desarrollo emocional de nuestros niños, tenemos que también tocar el tema de la herencia, ¿cierto? Nosotros venimos con unas emociones básicas que aquí en la presentación aparece, que es el enfado, la alegría, la sorpresa, la vergüenza, el miedo y la tristeza. Pero esas emociones se van a ir estructurando, se van a ir conformando y tiene mucho que ver también la parte de la herencia. Nosotros, o los seres humanos, heredamos pues partes físicas, pero también la parte, algunos rasgos comportamentales, también el temperamento. Entonces, ¿cuáles temperamentos son como los que nosotros conocemos? Entonces, tenemos el temperamento flemático, colérico, melancólico, sanguíneo. De acuerdo a este temperamento, también va a ser la forma como se manifiesten y procesemos nuestras emociones, en este caso lo de los niños. A veces tenemos unas situaciones que se nos presentan con niños
que son pataletudos o que nos hacen el berrinche o que son un poco agresivos y cuando entramos a trabajar directamente con la mamá de qué puede pasar en este niño, por lo regular uno pregunta cómo es el temperamento de alguno de los dos padres, ¿cierto? Si de pronto es no hablemos de colérico, flemático, melancólico, sino hablemos de un temperamento fuerte. Hay personas que vienen con un temperamento más fuerte y otros que son más pasivos, más tranquilos. Entonces, cuando uno empieza a indagar en estas familias, ¿quién es el bravo que le dice uno a la esposa? ¿Quién es el bravo de la casa? O a veces dice, no, dice la mamá, soy yo. O a veces no, el papá es muy gruñón o es malhumorado, tiene un temperamento fuerte. Ese temperamento también lo heredan los hijos, ¿cierto? Entonces, según ese temperamento va a ser una mayor manifestación de esa emocionalidad de nuestros niños. Si el niño viene con esa carga genética de un temperamento fuerte, puede ser un niño que es más propenso a que sus emociones sean más de irritabilidad, de agresión, de la pataleta, ¿cierto? O que tenga dificultades para interactuar con otros niños. Decir que un temperamento fuerte es malo o el suave o el flemático, el melancólico es malo, no, cada temperamento trae sus cosas positivas y otras no tan positivas. Como ya lo decía Alejandra ahora, ¿qué debemos nosotros hacer como padres? Acompañar a esos niños para que ellos primero que todo logren identificar sus emociones, cómo son, cuáles son las emociones, si el niño está triste, está alegre, está enojado, siente vergüenza, siente sorpresa, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros conocemos los niños, conocemos a nuestros hijos, vamos a poder identificar esas emociones. ¿Qué hay que hacer en ese acompañamiento? Enseñarle al niño a autorregularse y a tramitar esas emociones, que él aprenda a tramitar. ¿Por qué? Porque decimos nosotros, el desarrollo emocional o afectivo por el cual el niño construye su identidad, su autonomía, seguridad y confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodea a través de las interacciones con sus padres y cuidadores significativos. Esa emocionalidad del niño se va a constituir, así como lo decía una mamá ahora, a través de esas interacciones con los padres o cuidadores significativos o en un ambiente, en el ambiente en el cual el niño se desarrolle. Nosotros, ahora hay un tema, hay un término que está muy de moda que es tóxico, que novias tóxicas, novios tóxicos, esposos tóxicos, y también se habla hoy con ese lenguaje moderno de familias tóxicas. Entonces, un niño viene con esa carga genética, tiene un tipo emocional de estar construyendo y estructurando sus emociones, pero estas emociones se pueden ver muy afectadas cuando está en un ambiente tóxico, cuando las familias son agresivas, son violentas, no se respetan, hay maltrato familiar. Alejandra, hay una pregunta, dale, pregúntame. ¿Cómo evitar las inseguridades en un niño? Por acá una compañera nos pregunta, ¿cómo evitar las inseguridades en un niño? Entonces, para generar confianza y seguridad en el niño, lo primero que debemos hacer es darle amor, acompañarlo, ¿cierto? Resaltar aquellas cosas positivas que tu hijo tiene, ¿cierto? Siempre debemos tener presente el elogio, la felicitación, el abrazo. Hijo, muy bien, eres muy inteligente, bravo, genial, está muy hermoso lo que hiciste, ¿cierto? Siempre el elogio juega un papel fundamental. El afecto, la caricia, la felicitación, pero sobre todo mamá, que el niño sienta la presencia de papá y mamá, esa incondicionalidad de papá cuando el niño se enfrenta ante una situación problema. Una situación problema para un niño puede ser hacer una tarea cualquiera que sea y el niño apenas está buscando las herramientas emocionales para enfrentar y solucionar ese problema. Pero cuando sabe que mamá no lo va a gritar, no lo va a regañar, ni le va a dar una pela, ni lo va a descalificar, porque a veces los papás cometen el error de decirle, es que usted es muy flojo, es que usted es muy perezoso o es que usted no sirve para nada. Eso va minando y va afectando la autoestima del niño y el niño va a sentir siempre esa inseguridad porque está escuchando todo el tiempo que papá lo regaña o que mamá lo grita o le da una pela o le da una palmada. Mire, es que cuando yo tenía su edad yo ya hacía eso, empezamos con las comparaciones. Entonces lo primero que hacer es amar a nuestro hijo, darle afecto, utilizar la estimulación, la motivación, el elogio, la felicitación y motivarlo a que él es capaz, que él tiene todas las capacidades. Y siempre resaltar que es un niño muy inteligente,
muy inteligente, tú eres muy inteligente, tú eres capaz, vamos que tú puedes, mi amor, aquí estoy yo te voy a acompañar. Eso es como nosotros un adulto, cuando nosotros nos sentimos ese respaldo por papá y por mamá que nos van a proteger, nosotros vamos tranquilos donde vamos y tenemos la seguridad de que si nos vamos a equivocar en lo que estamos haciendo, papá y mamá me van a ayudar, van a estar ahí para hacer ese acompañamiento. Eso es lo que nos va a ayudar a que el niño tenga seguridad. Esa seguridad también la podemos ver, mamá, cuando el niño empieza esos primeros procesos de socialización, de jugar con otros niños, de ir a la casa de un vecino, que el niño a veces no se le quiere soltar de los brazos a la mamá porque le cuesta mucho socializar. Pero cuando el niño sabe que es una mamá que está ahí, que es una mamá presente, que no lo va a abandonar, que lo va a ayudar en el momento de necesitar, ese niño se desenvuelve fácilmente en cualquier ambiente. Entonces, sobre todo es la presencia, el amor, el afecto, la motivación y la felicitación para ayudar a que el niño tenga esa seguridad. Y siempre resaltemos lo bueno y siempre motivémonos. Las palabras mágicas, tú eres capaz, tú eres muy inteligente, tú eres un niño con muchas capacidades, yo estoy aquí para ayudarte, si tú no eres capaz, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar, y eso va a hacer que el niño sienta más seguridad y confianza en sí mismo. No sé si quedó claro, mamá, la respuesta o si me hice entender o quedas con alguna duda. Por favor, le escribes ahí en los comentarios. Me dice, si ese acompañamiento se vuelve sobreprotección, ¿cómo actuar o cómo evitar? Otra pregunta, ¿cierto? Miren, nosotros, como todos lo sabemos, el exceso de algo siempre va a tener unas consecuencias negativas, ¿cierto? Vamos a amar, vamos a acompañar, pero no a limitar el desarrollo del niño. Cuando nosotros sobreprotegemos, somos demasiado consentidores con un niño, no vamos a permitir que el niño desarrolle todo su potencial. Entonces, un niño que va a crecer esperando que los demás hagan por él. Entonces, de acuerdo a la etapa del desarrollo de tu niño, él va a tener unas capacidades para hacer ciertas actividades. Por decir algo, tenemos un niño de 4, 5 años, ¿cierto? Ya ese niño estaría en capacidad de comer solo. Ya la mamá no tiene por qué ir a cucharearle, que porque es que se regó, que porque se ensució o porque me hace reguero. No, ya hay que dejarlo al solito para que él vaya adquiriendo la habilidad para comer solo, ¿cierto? Ya un niño a esa edad podría ya estar yendo solito al baño, ¿cierto? O un niño a esa edad ya podría vestirse solo. Un niño a 4 o 5 años ya puede llevar el plato a la cocina, ya le puede pasar la trapera a la mamá, ya puede limpiar un reguero, puede que no lo haga perfecto, pero él va a ir perfeccionando esas actividades a medida que lo haga repetitivamente. Y hay que darle la oportunidad al niño. Mire, mamá, son los mismos niños que les van a decir a ustedes, yo solito, yo solito. A veces la mamá por el afán quiere vestir al niño rápido, que es que nos cogió la tarde, que es que vamos a mercar o vamos con un paseo, y la mamá es vistiéndole solo, y el mismo niño o la niña le dice a la mamá, no mami, yo solito, yo solito. Y hay que dejarlo a él solito, puede que no lo haga a la perfección ni a la rapidez que espera la mamá, pero el niño va a desarrollar toda esa destreza y no lo vamos a volver un inútil. A veces nosotros nos encontramos con adolescentes que no son capaces de hacer nada porque la mamá nunca dejó que lavara un baño, que barriera, que trapeara, que hiciera una comida y conozco mujeres de 30 años que no fritan un huevo, ¿cierto? Porque las mamás siempre estuvieron ahí para ayudarle y sobreprotegerlos, pero no lo dejaron desarrollar esa personita, todo ese potencial. Yo soy uno de que les digo a las personas, mire, los niños de Guarne no se diferencian en nada los niños de Europa, ni de Francia, ni de nada, ¿cierto? No, porque tenemos las mismas capacidades y de hecho nos damos cuenta en el deporte y en la medicina y en cargos que los colombianos somos muy buenos para todo. No es porque vengan de un país rico y nosotros somos un país pobre o porque sean de una familia rica o sean de una familia pobre. No, cada uno venimos con unas potencialidades que hay que facilitarle a que el niño lo desarrolle. Listo. Dice, Ana Paula dice, el primer paso para crear seguridad es poseerla nosotros mismos. Si los niños notan nuestra inseguridad, no confiesan, me imagino que no confían en nosotros y no en nosotros mismos. Listo, más o menos. Ana Paula es que la mamá sienta seguridad y confianza en lo que ella está haciendo como mamá, ¿cierto? En el proceso. A veces las mamás traen sus propios miedos, complejos, inseguridades
que eso es lo que va a hacer que ellas se vuelvan sobreprotectoras. Nada más en estos días hablaba con mis compañeras en una formación que la mamá, el niño sufrió alguna enfermedad congénita al principio de etapa de la vida, ¿cierto? Supongamos que sufrió de asma, pero ya hoy el niño está sano. Pero la mamá, por el miedo de que el niño sufrió de asma a los primeros años de vida, sigue la mamá protegiéndolo, no lo deja jugar con agua, no lo deja ensuciarse, no lo deja salir, ventearse, lo que sea, porque la mamá quedó con ese miedo, esa inseguridad, desde cuando el niño era bebecito, que tenía problemas de asma, pero ya tiene 4 años y el niño está sano, y la mamá lo protege, le pone gorro, le pone bufanda, no deja que no lo lleva a una piscina, si se le serena eso es una tragedia. No, ya hay que vencer esos miedos y dejar que el niño desarrolle todas sus capacidades, incluso su sistema inmunológico se va a ir fortaleciendo cuando nosotros dejamos que los niños disfruten, exploren, jueguen, se ensucien, se mojen. Vamos a permitirle que el niño, todo su sistema se estructure de una forma segura e integral. Quisiera saber, aquí hay otra pregunta de Sol Ríos, quisiera saber cómo nosotros como padres múltiples, cómo podemos apoyar más a nuestros hijos, donde es un poco más rebelde, sí que se ve afectado con la hermana, donde sobresale más, cómo participar más con ella, si se motiva, se involucra en todo, pero el carácter no se presenta mucho de su parte. Gracias. No sé, carácter no se presta mucho de eso. Quisiera saber cómo nosotros podemos apoyar más a nuestros hijos. Ya enseguida te respondo esa pregunta. Aleja, pásame porfa la diapositiva para no extenderme mucho. Ya enseguida vamos a hablar de eso. Bueno, entonces el desarrollo emocional de nuestros niños. Debemos saber nosotros que el desarrollo de nuestros hijos, cada niño es un individuo diferente, único, con necesidades e intereses propios. Nosotros a veces, ahora como me decía aquí esta televidente, que cómo hacer para participar si el otro no colabora, es porque a veces nosotros queremos encasillar a nuestros hijos como si todos fueran iguales. Entonces yo les pregunto a las mamás, ¿los dedos de las manos son iguales? Obviamente no, ¿cierto? No son iguales. Igual los hijos no son iguales, así sean del mismo papá y de la misma mamá. Sus emociones, su temperamento, su carácter, sus intereses y gustos propios no son iguales. Hay que tienen que hacer los padres es poder identificar las características propias de cada niño. Cada niño trae su propio ritmo de desarrollo. Es que el niño anterior, el más grandecito, cuando ya tenía 3 años, hablaba perfectamente, dejó el pañal, se sabía las vocales, ¿cierto? Pero este menorcito que está ahora con 5 años, no habla bien, lo que sea, y empiezan a hacer esas comparaciones que de alguna u otra forma afectando la autoestima y las emociones de nuestros niños. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, todos somos irrepetibles. Puede que el otro lo haya hecho más rápido y el niño que tienes ahora, el, el, el niño de 4 o 5 años no lo haya hecho, pero no significa de que tu niño sea inferior o tenga algún tipo de retraso nada de eso, porque cada niño trae su propio ritmo en la etapa de desarrollo. Entonces esos ritmos nosotros debemos respetarlos, identificarlos, ayudarlo, acompañarlo, pero sobre todo respetando ese ritmo propio de cada niño. Evitar las comparaciones y descalificaciones. Mire, una de las cosas que más afecta las emociones de nuestros niños, la autoestima, es lo que les hablaba ahorita, compararlo. Y casi siempre esas comparaciones se hacen, yo sé que sin mala intención, pero se hacen descalificando al niño actual, ¿cierto? Es que cuando yo era chiquito, yo a esa edad yo ya me sabía las vocales, pero usted es qué, usted es bobo, mudo, lento, perezoso, flojo, y empezamos nosotros a poner etiquetas y vamos minando, afectando la autoestima de esos niños. Y ahí las emociones también entran en juego, porque vamos a tener niños retraídos, niños inseguros, niños con miedos, niños que les cuesta mucho socializar, pero es porque ya vienen unas palabras descalificadoras sobre el niño que han hecho de que el niño se retraiga un poco en ese proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a evitar sobre todo estos términos mamá. Yo sé que no lo hacen con mala intención, pero nunca le digamos a un niño, es que este no habla y yo a esa edad yo ya hablaba como Lora y este no habla, este es como mudo. Y empezamos nosotros ya a poner apodos
y a descalificar. Ah, este es como bobo. Ah, no, es que este es como muy lento. O las mamás tienen el vicio de decir, ay, es que mi hijo es hiperactivo, ¿cierto? Imperactivo, le dicen a uno, es imperactivo. No, no tenemos, si no tenemos un diagnóstico de un profesional, de que le haya hecho una prueba real a tu niño, no tenemos por qué decir que es hiperactivo, porque a veces los niños asumen esa etiqueta como si fuera algo real, ¿cierto? Entonces tampoco podemos decirles perezoso, ni flojo, ni lento. Lo que tenemos que hacer es motivarlo y resaltar lo positivo del niño. Ahora también viene la sobreexigencia de nuestros niños, que queremos que los niños hagan todo rápido. Los que están en transición, las mamás quieren que ya se sepan las vocales, que ya se sepan el abecedario, que se sepan todas las canciones, que sepan leer de corrido. No, mamá, cada niño trae su propio ritmo. Y si están en la primera infancia, no es el espacio para que los niños tengan que aprenderse las vocales o escribir el nombre. Por ahí una me dijo, no, es que yo a esa edad yo ya escribía el nombre y este no se sabe ni las vocales. Cada niño trae su propio ritmo. ¿Qué debemos nosotros? Trabajar con los pilares de la educación, el juego, el arte, la literatura, la exploración del medio, que él vaya desarrollando todo ese potencial a la medida del niño, invitándolo sí, pero no sobreexigirle. Porque cuando le sobreexigimos a un niño que de pronto no ha desarrollado, por decir algo, la motricidad fina, y lo queremos que él nos escriba el nombre, pero todavía no hemos trabajado lo suficiente con él el rayado, el garabateo, el modelado con plastilina, el ensartado para que él desarrolle esa motricidad fina. Obviamente, cuando el niño se enfrente con un lápiz a escribir el nombre, le va a ser muy difícil. El niño va a sentir frustración, va a sentir impotencia. Y lo peor aún, si tú lo sobreexiges ahora, que está en la primera infancia, puede llegar a la escuela y estar desmotivado porque él siente que no es capaz y papá y mamá siempre están ahí regañando, sobreexigiendo y va a haber un trauma, una desmotivación por el deseo de aprender. Es más, invitarlo, que sea agradable, que sea desde el juego, que sea divertido para el niño, para que él quiera aprender, no que tenga esa sobrepresión de los cuidadores, ¿cierto? Ahora preguntaban de la permis. Araceli Londoño, mamá Jerónimo Arango Londoño, de Bellavista. Hola, Ara, por aquí estoy viendo tu saludo. Bienvenida. ¿Cómo influye el idealismo de las acciones de los padres cuando eran pequeños a las acciones de sus hijos en la actualidad? Miren, como ya les dije, no podemos idealizar porque puede que el papá o la mamá hayan sido muy brillantes o niños superdotados, qué sé yo, ¿cierto? Pero eso no significa de que tu niño sea inferior, ¿no? No podemos sobreexigirle a un niño, es acompañarlo, ayudarlo, motivarlo, y él en su momento va a ir adquiriendo esas competencias que tú quisieras que tuviera y que el niño va a ir desarrollando y que él va a querer también hacerlo. Cuando nosotros no presionamos, sino que al ritmo de ellos, vamos haciendo un buen acompañamiento desde el buen trato, desde el amor, desde la motivación, ya nos vamos a estar idealizando. A veces nosotros creemos que es que no, que es que a esta edad ya debería esto. Eso es una idealización. Eso es una idealización. Nosotros no podemos hacer eso con un niño. En esa edad otro niño puede hacerlo, pero el que yo tengo puede que no lo haya desarrollado aún, pero no tiene ningún problema, ninguna dificultad. ¿Cierto? La permisividad, tener presente que la educación cambia en ellos, aprenden diferentes ritmos. Claro que sí, Lina María Ruiz. Claro, cada uno tiene su diferente ritmo en el proceso de aprendizaje. Em, la permisividad y consentirlo demasiado, ya sabemos que frustramos o limitamos que el niño desarrolle todo el potencial, porque tu niño con toda seguridad no es inferior a ningún otro niño. Entonces es amarlos, pero no ser permisivos y consentirlos demasiados, que ellos no puedan tener la capacidad de socializar, de hacer tareas que estén en su etapa de desarrollo. Entonces hay que estar ahí, acompañarlos, pero no hacerles. Si hay cosas que ellos están en capacidad de hacerlo, permita que tu hijo lo haga. Puede que se equivoque, pero a medida que lo haga repetitivamente, va a ir perfeccionando esa actividad que él está en capacidad de hacer y no vamos a tener personas inútiles como a veces nos encontramos en edad adulta. Bueno, cuando no somos permisivos, ¿cómo ayuda a las emociones de nuestros niños? Les ayuda, por ejemplo, a saber solucionar conflictos, resolver problemas. Mira, ¿cómo así, Gabriel? Claro, cuando nosotros consentimos tanto un niño,
y un niño está con otro niño jugando, entonces están en una peleita, por decirlo de alguna forma, peleando por un juguete o peleando por una bicicleta, lo que sea. Entonces la mamá no quiere que juegue con nadie porque es que pelea, o es que me lo empujan, o es que me lo arañan. No, mamá, antes déjelo que juegue con otro niño, que se den esos conflictos entre niños para que ellos aprendan a resolver conflictos de niños. ¿Cómo se resolvería ese conflicto por un balón o por un muñeco o por un carro? Que aprendan a compartir, que le enseñen la forma correcta de que no, para yo tener algo no tengo que golpear o maltratar al otro. Ahí empiezan los niños a dar los primeros pasos para solucionar conflictos y resolver problemas. Resolver problemas como qué, como ir a buscar un trapo a la cocina para limpiar un reguero que él se le presentó. Para eso, para el niño es un problema, ¿cierto? Entonces, el niño ya empieza a hacer esos desarrollos de inteligencia, de cómo sabe ir por el trapo, lo que sea. Entonces, dejémoslo que él desarrolle toda esa capacidad. Listo, sigamos. Evitar el lenguaje minusvalía, pesar o lástima. Mire, esto es algo que yo no me cansaré de decirle a las mamás, jamás, jamás, que hablemos de qué pesar de mi niño, qué pecaditos, que él no es capaz. Mire, hay personas que no tienen manos, que no tienen pies y son personas grandiosas, geniales, ¿cierto? Entonces, puede que tu niño en el momento no sepa hacer algo, pero eso no lo hace menor a ningún otro niño. Entonces, eso de qué pesar, que qué lástima, ay, que qué pecado. No, mamá, tu niño, si nos miremos los riesgos, que no nos vaya a lastimar, que no le vaya a pasar nada malo, pero no limitemos el desarrollo de nuestros niños. Por acá Luz Dario Urrea dice, tener un equilibrio es difícil y lo es aún más acompañar y no estorbar en su libre desarrollo. Muy bien, Luz Dario. Sí, a veces los papás sobreprotectores o permisivos o demasiado consentidores, así como tú lo dices, estorban en el desarrollo de su niño y los vuelven unas personas inseguras, temerosas, que no tienen capacidad de socializar, que no se empoderan en hacer algo, que siempre están esperando que le digan qué tienen que hacer y a veces nosotros tejemos si el niño ya visualizamos riesgos, no le va a pasar nada, no se nos va a accidentar ni nada, dejemos que él desarrolle todo eso, pero siempre aprovechando la autonomía del niño, pero mirando que el niño se ajuste al contexto. ¿Cómo así, Gabriel, que se ajuste al contexto? Sí, yo voy a facilitar la independencia a un niño, que el niño sea independiente, autónomo, pero resulta que mi niño le salió, hablo de niño o niño, le salió que en su independencia y autonomía quiere salir desnudo por la calle, ¿cierto? Entonces hay mamás que dejan que el niño haga lo que sea porque yo voy a desarrollar, que él desarrolle la independencia y la autonomía. No, mamá, el desarrollo de la independencia y la autonomía hay que tener también presente las normas, los límites y el contexto. ¿Por qué? Porque tu niña puede darle la gana de salirse desnuda por toda la calle, ¿cierto? Pero la cultura que nos dice que tiene que estar vestida. Tenemos riesgo nosotros de abuso sexual de niños, claro, entonces también tenemos que evitar esas situaciones, ¿cierto? Entonces, esa autonomía hay que medir riesgos, normas, límites y el contexto en el cual el niño esté. Ah, que es que mi niño es muy autónomo y hay que ir con uniforme por decir al colegio, pero es que él no quiere porque su autonomía, hay que tratar de enseñarle, ubicarlo, porque desafortunadamente o afortunadamente en el contexto donde nos movemos hay que ponerse uniforme. ¿Cómo así, Gabriel? Sí, si usted está en una clínica, usted tiene que tener uniforme de médico, si usted está en una empresa lleva uniforme, si usted es policía, soldado, lo que sea, hay uniforme, entonces también hay que no sobre exigirle, pero también hacerle entender a los niños según el contexto y la cultura, ¿cierto? Sigamos. Por aquí Yasmin Jiménez, buenas tardes chicos, nosotros como padres sabemos que no podemos sobreexigir a los niños y no debemos presionarlos, pero en el colegio eso es otro cuento, porque allá no tienen eso presente. Si aprendió, aprendió y si no, pierde el año. Eso no es ayuda para los niños que tienen un aprendizaje diferente y ahí es donde muchos padres pierden el control con la paciencia y también con el modo de enseñanza, como lo vemos hoy en día a día por la pandemia. Claro que sí, Yasmín. Por eso no debemos sobreexigir, pero sí también motivar, ayudar y acompañar. ¿Por qué? Porque eso hace parte de la vida, Yasmín. Porque tú estás o sea,
En la edad que están tan chiquitos ahora de la primera infancia, no, es más acompañamiento al ritmo del niño. Pero también los papás tampoco nos podemos relajar porque es que no le puedo sobreexigir, no. El equilibrio. Lo importante aquí es el equilibrio en el desarrollo de nuestros niños. Que haya ese equilibrio en él. ¿Por qué? Porque nosotros en algún momento vamos a tener que ser firmes con la norma, vamos a tener que ser un poquito más firmes en el cumplimiento de las tareas, vamos a tener que ser firmes. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando esté en el colegio, en la universidad, en el trabajo o en la misma relación familiar, ahí le va a tener que cumplir con unas tareas, unas obligaciones, unas responsabilidades. Entonces también vamos a respetar el ritmo, el desarrollo del niño, pero también hacerle entender al niño que tiene unas responsabilidades, unos compromisos, como hijo en la casa, como alumno, como pertenecer a una institución. Entonces eso debemos buscar el equilibrio, sin ir a maltratar al niño, ni tampoco dejar de que el niño no haga nada porque entonces vamos a respetar. Es buscar el equilibrio. Yo sé que esto es muy difícil para un papá y para todos de nosotros es difícil, pero sí debemos hacer como claridades con eso. ¿Listo? Bueno, ya por acá vamos a buscar cómo fortalecemos, cómo ayudamos para que esas emociones sean fuertes, la parte emocional sea fuerte, para que los niños desarrollen todas sus emociones, seguridad, confianza en sí mismos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fortaleciendo vínculos afectivos. Entonces, primero, satisfacer las necesidades básicas del niño. ¿Qué necesidades básicas? Que el niño esté seco, que el niño esté limpio, que tenga comidita, que no tenga frío, que tenga un hogar, que tenga una familia. Necesidades básicas. Eso va a generar en el niño seguridad y confianza y las emociones más placenteras que son la alegría, ¿cierto? Que sean niños felices, autónomos, independientes. También como fortalecemos ese vínculo, consolando a los niños. Cuando el niño esté triste, esté enfermo, esté llorando y desconozcamos que no es por un castigo o algo, ahí debe estar papá y mamá para consolar a ese niño para que se genere un apego seguro con esas figuras parentales, ¿cierto? Y eso va a ayudar de que su emoción y la estructuración de sus emociones sean de una forma asertiva. ¿Cómo lo hacemos también? Acariciar, abrazar. Ahora es muy difícil por lo de esta pandemia, pero el contacto físico, si nosotros adultos a veces necesitamos un abrazo, una caricia, que lo acaricien a uno, uno se hace sentir amado, que lo aman, que lo quieren a uno, que uno es importante y eso lo hace sentir a uno seguro, seguro de que uno en algún momento alguien lo va a ayudar y le va a dar una mano cuando nos sentimos tristes o estamos pasando por una dificultad. Miren, muchachos, estas emociones pueden cambiar, las emociones y el desarrollo emocional de los niños pueden cambiar y puede haber un retroceso cuando hay un abuso, cuando hay un trauma, cuando hay una separación de los padres, cuando el niño viene sufriendo maltrato físico, psicológico. Era un niño que estaba tranquilo, relajado, feliz, jugaba, lo que sea, y empezamos que el niño ya no quiere jugar, ya no quiere hablar, ya no ríe, está triste, ya tenemos que mirar qué puede estar pasando en el entorno, ¿cierto? O puede estar siendo abusado sexualmente o no sabemos de qué tipo de abuso. Entonces, cuando nosotros como papás veamos algún cambio significativo en las emociones del niño, tenemos que estar alertas cuáles pueden ser la causa. Primero, que no esté enfermo, algo congénito, algo biológico, y si no, algo del contexto psicoemocional que puede estar afectando al niño. A veces los niños se nos afectan emocionalmente porque papá le pegó a mamá, o porque papá se fue de la casa, o porque mamá le pegó o tuvo una discusión con alguien. Entonces, también nosotros tenemos que mirar que los contextos y los ambientes sean ambientes sanos para que las emociones de nuestros niños se mantengan en la homeostasia, en un equilibrio sano. Bueno, sigamos. Escucha activa para fortalecer esos vínculos. Hay que escuchar a nuestros niños, cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, qué les gusta hacer, con qué persona les gusta estar, con quién les gusta jugar, ¿cierto? Eh, Otra forma, hablar con el corazón, hablar con ternura, con dulzura, no con infantilismos o que vamos a limitar el desarrollo del lenguaje del niño, pero sí ser dulces, ser tiernos con nuestros niños, hablarle bien, el buen trato es fundamental. Otra cosa para fortalecer esos vínculos, comer en familia, que los niños los vean comer, que ustedes se reúnen, que hay un lugar y un espacio sagrado donde esa familia está unida y esos vínculos se van a fortalecer. Eso también le genera a los niños seguridad y confianza que tienen las familias.
También lo podemos hacer jugando o hacer un deporte juntos, en juegos de mesa, alguna dinámica en familia, que los niños sientan. Mire, uno con los que más le gusta estar es con las personas que ríe, con las que juega. Las que tienen novio o esposo, pues, si usted ríe y juega con su esposo, es una relación sana, bonita. Y lo mismo es los niños. Tenemos que buscar espacios para reír con los niños, para jugar, para divertirnos, que eso también nos va a ayudar muchísimo. Realizar tareas u oficios juntos. Claro, los niños quieren imitar a la mamá o al papá lavando el carro, lavando la moto, trapeando, lo que sea. También consígale la traperita a él, chiquitica, y eso lo va a ayudar a que el niño sienta que hace parte de. Listo, elogiar y felicitar, animar y motivar, ya eso lo expliqué. En eso no nos limitemos, no nos limitemos en eso. A veces somos muy buenos para ver el efecto, el defecto, para ver el error, para ver la cosa mala, pero nos cuesta mucho elogiar y felicitar. Entonces, con los niños siempre hagámosle fiesta con lo que hagan. Vea esto tan lindo que le quedó, tan hermoso, Gabriel. Vea, profe, sí, mi amor, te quedó hermoso, tú pintas divino, eres genial. Que los niños y las niñas se sientan incluidos, nos dice Lady Joana Fernández, claro que sí, que se sientan que hace parte de la familia, que tu niño sienta que hace parte de la familia, que es importante, que es un integrante de lo más importantes que hay en tu familia, claro que sí, Joana. Reírse juntos, como ya les decía, con las personas que uno tiene más afinidad y más vínculo y con las que uno le gusta estar, es con los que uno ríe y con los que uno juega. Y así es con los amigos y con las parejas, lo mismo en los niños. Si tú juegas y sonríes con tu niño, estás creando un vínculo, un apego seguro con tu hijo que lo va a ayudar a ser un niño cada vez más feliz. Pasear de la mano, total, o sea, que el niño sienta la presencia de papá y mamá, ese acompañamiento. Y por último, creo que me extendí mucho, perdona ahí por extenderme tanto, es reconocer y aceptar, reconocer las emociones de tu niño, reconocer la personalidad, el tipo de personalidad de tu niño y aceptar a tu niño como es. No idealizar, no pretender que tu niño sea pues como tú quisieras, no. También a veces nos toca reconocer y aceptar a nuestro hijo con sus cosas muy bonitas, porque sé que las tiene, y también ayudarlo para que modifique aquellas que puede modificar que no son tan agradables, pero es reconocer y aceptar, aceptar a tu hijo como es. No sé si hay alguna otra pregunta, si no ya le... Luz Dario Urrea se nos dice, es difícil hacer que el niño sea seguro cuando previamente ha habido abuso físico. Luz Dari, es así, pero nosotros ¿qué debemos hacer como padres? Resignificar. Resignificar es, si hubo maltrato o si hubo un abuso físico, es resignificar, es mostrarle la forma correcta, cómo se ama, cómo se quiere un niño, cómo se trata a un niño. Entonces, si hubo maltrato físico, entonces vamos a resignificarlo con las caricias, con los besos, con los elogios, con que haga parte de él, de que el niño no sienta, no vean los adultos, los padres, alguien una amenaza para el niño, no. Si en el momento el niño sufrió maltrato físico, hay que resignificar eso, que el niño vuelva a acercarse a ese adulto, si es el papá o la mamá que en un momento de ira o de rabia se le fue la mano, pedirle perdón al niño. Así el niño diga, es que no, pídale perdón al niño porque el niño entiende. Y vamos a cambiar eso, vamos a resignificar para que el niño ya no vea en el papá o en la mamá que lo golpeó exageradamente como una amenaza, sino que también es un adulto capaz de dar amor, capaz de dar ternura, de dar cariño, de acompañarlo. Es resignificar ese proceso traumático en el niño y si lo hacemos bien, con toda seguridad que el niño va a resignificar. Por aquí Caroline Herrera dice, Gabriel, yo te pregunto, mi hijo mayor desde muy pequeño es un niño demasiado independiente, todo lo hace solito y todo, pero de un tiempo para acá quiere que todo se lo ayude. Uno a veces ya no le gusta dormir solo ni comer solo, tiene 4 años y medio. ¿Qué puede estar pasando ahí? Miren, mi hijo mayor desde muy pequeño, demasiado y para acá quiere que todo se lo ayude uno a hacer y no le gusta dormir. Tienes, Caroline, si tienes un hijo menor, si de pronto el mayor es de 4, pero tienes un bebé de 1 año, 1 año y medio, ¿cierto? A veces, ¿qué pasa? Cuando llega un nuevo integrante a la familia, tú tienes el mayorcito de 4 años que era totalmente independiente, pero llegó otro hermanito y tiene 1 añito, el bebé, por decirlo algo.
Entonces el niño retrocede en todo el proceso que ya había ganado, ¿cierto? Ya el niño no tenía pañal, dormía solo, pero como toda la atención de los papás se centró en el bebé, el niño retrocede en su proceso para llamar la atención de los papás. Entonces ya él vuelve a orinarse en la cama, le da miedo dormir solo, ya no quiere comer solo, ya eso. ¿Por qué? Porque como todos están enfocados en el bebé y a él lo han relegado un poco, él quiere que también le den amor a él. Entonces por eso él hace cosas. ¿Para qué? Para que le presten atención. ¿Qué debemos hacer, Caroline? Tratar de ser equilibrados. Sabemos que el menorcito depende más de los cuidados de mamá porque es un bebé, pero también reconocer en el otro. Entonces también al otro decirle que lo amamos, que lo queremos mucho, que también eres importante. Si todo el mundo juega y tiene que ver con el bebé, también pedirle, salúdeme también al mayorcito. Mire que Carlitos también es muy lindo, también es muy juicioso, sí, es menor, pero también hace todo solo. Ahí dice Caroline, sí es menor, pero también hace todo solo. Bueno, tendríamos que Caroline mirar a ver caso por caso particular, porque ya me estoy extendiendo mucho y falta mi compañera para exponer su caso. Y ahí, dale, Dianita. Gabriel, yo aquí también quiero como entrar un poquito y de pronto a Caroline, y es que también hay que tener en cuenta que esta cuarentena generó un montón de cambios en nuestros niños y niñas, y uno de esos cambios importantes que hemos estado identificando es eso, el que muchos niños han estado retrocediendo en algunos procesos, en la independencia, en ir al baño, y eso se generó porque de pronto hubo más personas de lo normal en la casa, empezamos a cambiar las rutinas, todo tuvo como un cambio, de pronto hubo un poco más de estrés y eso puede también generar cambios en esos procesos de independencia y autonomía de nuestros niños y niñas, y también revisar lo del hermanito porque muchas veces también sucede. Y ya que estamos volviendo a una nueva normalidad, pues sería muy importante reestructurar esas rutinas, volverlas a establecer pacientemente, que es difícil, es verdad, es difícil, pero si la volvemos a tomar y a restablecer según la edad que él tiene y las necesidades que él tiene, seguramente vuelve y se acomoda en ese proceso de volver a hacer las cositas solo. Claro que sí, Alejo. Bueno, ya doy paso a mi compañera Diana y muchísimas gracias, mamás, por la atención. Ya seguimos ahí en contacto, si alguna cosa también las podemos después ayudar, nos cuentan qué les está pasando, algunas duditas, también las vamos resolviendo, la idea es esa. Ya damos paso a Dianita. Muchas gracias, Gabriel. Aquí seguimos entonces conectados. Qué rico que nos sigan acompañando. Familias, bueno, mi nombre es Diana Casas, para los que de pronto no me conocen, de profesión psicóloga, trabajo con Alejandra en la modalidad familiar. Y para completar este tema tan importante que han venido comentando mis compañeros, pues queremos cerrar con el tema de salud mental. Es importante que todos comprendamos este tema porque justamente debido a la cuarentena, como estaba explicando Alejandra, se han venido aumentando muchas problemáticas de salud mental, no solamente pues en nuestros niños, sino que también en los adultos, y es un tema del que casi nunca se habla en los programas de primera infancia. Entonces nosotros quisimos como completar esta formación hablando de este tema. Primero vamos a entender un poquito pues el concepto, entonces hay que arrancar por entender qué significa salud. Desde la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, el concepto nos dice, como aparece acá en la diapositiva, que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En ese sentido, la salud mental pues es ese estado de bienestar en donde la persona puede con sus capacidades hacerle frente al estrés normal de la vida y trabajar de forma productiva para contribuir a su comunidad. Aquí en la partecita izquierda vemos también que la Organización Mundial de la Salud nos dice que las personas pues somos seres biológicos, psicológicos, sociales y espirituales, o sea que todas estas esferas hacen parte de lo que es el ser humano. Cuando hablamos del tema de salud mental, lo que tendríamos que hacer, como venía diciendo Alejandra y Gabriel, digamos que centrándonos en esa conclusión,
Cada una de estas esferas necesita que nosotros le demos alimento y que le demos ejercicio. Solamente con esas dos cosas podemos llegar a tener un estado de bienestar integral. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la salud mental? Digamos que esto es muy fácil de comprender cuando hablamos de un adulto, ¿cierto? Un adulto nos puede explicar a través de su discurso, de sus palabras, cómo se está sintiendo en su parte física, en su parte social, cómo están sus relaciones, cómo está su economía. Pero cuando hablamos de los niños, pues ya entra otra parte muy importante que tiene que ver con el desarrollo infantil. Por eso queríamos cerrar con este tema, como para pues devolvernos un poquito al primer tema que nos contaba Alejandra, porque ahí es donde vemos la relación directa con la salud mental. Un niño no está sano exclusivamente porque no tenga enfermedades, sino también porque los hitos del desarrollo, es decir, esos indicadores que hemos ido trabajando con las familias, se vayan cumpliendo en la medida pues, en que va pasando las etapas de los niños. Aleja, me pasas la siguiente, por favor. Listo, entonces, bueno, como, digamos, otra manera de comprender el ser humano, pues es como lo hemos escuchado, digamos, en muchas partes, desde la religión, desde la biología, desde otras cosas. Entonces, inicialmente, nosotros hablamos siempre que tenemos un cuerpo, una mente y un espíritu. Cuando hablamos del cuerpo, pues básicamente ahí lo que tenemos es información genética y es donde viene el instinto del ser humano. Eso ya viene establecido por la genética y la biología. Una segunda parte es la mente. La mente lo que va haciendo es que va recibiendo información y a través de esa información que va recibiendo, pues va conformando la personalidad. Entonces, cada cosa que nosotros les decimos a nuestros niños y niñas, van consolidando esas creencias que ellos van teniendo en su cerebro y cómo ellos aprenden a responder a la vida con todo eso que nosotros vamos enseñando. Sobre todo el tema del ejemplo, pues es muy importante. Quizás a veces no decimos algo, pero con lo que nosotros hacemos, nuestros niños van alimentando su mente y eso es lo que les va consolidando su personalidad. Y por último está el espíritu que, pues básicamente, digamos, es como esa energía que entra y sale de la materia o del cuerpo. Quisiera que de pronto por el chat nos vayan poniendo como manitos que me vayan indicando a quienes de ustedes les tocó la época de los cassettes. Estos cassettes que utilizamos anteriormente pues en las grabadoras. Yo sé que aquí hay muchas mamás jóvenes, pero quizás a alguna les tocó. Cuando teníamos el tema del cassette, digamos que es como una metáfora, una forma de explicar el tema de la personalidad de una manera muy sencilla. Entonces, inicialmente tenemos el cassette y cuando arrancamos este proceso, arrancamos el paso número 1. Bueno, muy bien, muchas mamás les tocó de las que están acá. El paso número 1 es la grabación. Entonces, en esa grabación, el niño, cuando un niño pues, viene al mundo, es una personita inocente y él va grabando toda esa información que nosotros le vamos dando. Más o menos esa grabación de ese cassette dura como hasta los 12 años de edad. Posteriormente, ¿qué hace el niño con esa información? Entonces él empieza a partir de los 12 años, más o menos hasta los 18 años, a verificar esa información. Ah, bueno, a Alejita sí le tocó. Entonces, los niños van verificando esa información que nosotros les vamos dando, van verificando esa grabación, entonces ya no es como que está en récord, sino que está en play, ya está sonando lo que nosotros instalamos en ellos durante sus primeros años. Y posteriormente, Alejandra también, qué bien. Posteriormente, entonces pasa, después de los 18 años, es cuando ocurre lo que podríamos llamar una reprogramación de la grabación. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros ya llegamos como a ese proceso de los 18 años, ya estamos en la mayoría de edad, empezamos a analizar todo eso que está pasando por nuestra mente, nuestro sistema de creencias, cómo hacemos las cosas, cómo respondemos a una relación, por ejemplo, cómo respondemos a un empleo. Y entonces empezamos a darnos cuenta y a verificar si hay cosas de esa grabación que definitivamente no nos gustaron. Y es cuando empezamos entonces como a devolver la cinta y volver a hacer una grabación sobre eso que ya tenemos ahí. Entonces es cuando hablamos de reprogramación y cuando nosotros empezamos a modificar esas cosas que no nos gustaron o que no nos trajeron los resultados que nosotros queríamos. Qué bueno sería que nosotros cuando estamos haciendo la grabación del cassette, pues todo lo que nuestros hijos escuchen sea
tan positivo y los refuerce tanto que no tengan que cambiar muchas cosas cuando ellos ya lleguen a una edad donde tienen que enfrentar otro tipo de situación. Por ejemplo, aquí en la partecita de abajo de la diapositiva hay unas frases que nosotros normalmente utilizamos, ¿cierto? O que les enseñamos a nuestros hijos. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron a no quedar mal, entonces uno tiene que empezar a frenar sus emociones, a mostrarse de una manera diferente. Qué pena que los amigos lo vean así, qué pena que la vecina la vea. Por ejemplo, la palabra no es la palabra más utilizada en todas las casas de las familias de 0 a 5 años. No coja, no llore, no rompa, no raye. Por ejemplo, nos enseñaron también que todas las cosas, pues todas las cosas tienen su opuesto, pero nos enseñaron a calificar. Entonces, eso es feo o es bonito, esa niña es fea o esa niña es bonita. Por ejemplo, nos enseñan el tema de peligroso, de seguro, inseguro. Y la idea es que los niños a través de su experiencia, como explicaba Gabriel y Alejandra, pues nosotros nos vayamos acompañando, pero que sean ellos quienes vayan consolidando esos conceptos, pues, sino que nosotros se los impongamos y les enseñemos que está bien o que está mal, que el color azul es de niños y que el rosado es de niñas, eso lo enseñamos los cuidadores, los adultos. Si un niño se quiere poner una camisa rosada, pues eso no va a cambiar su orientación sexual ni tiene que ver con otras cosas. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a, pues, a pensar y modificar qué es lo que les decimos para que ellos tengan una buena grabación en su casero. ¿Lo puedes pasar, Aleja, por favor? Bueno, en esta diapositiva ya lo habló ahorita Gabriel, el tema de la salud mental también se ve muy impactado por nuestra familia, nuestra historia, no solamente el componente genético y biológico que viene pues desde la familia del padre y la familia de la madre y los abuelos y ahí para atrás, sino además de eso, cómo nuestras familias se relacionan, cómo vienen, digamos, en el tema de la prosperidad, de la economía, qué piensan de ser mujer, qué piensan de ser hombre, el tema religioso, el tema educativo, cómo han sido las experiencias de familia. Por ejemplo, en los temas de salud mental hay muchas cosas que son dadas por la genética y eso también hay que tenerlo muy presente. Familias que, por ejemplo, hayan tenido historial de enfermedades de salud mental, o por ejemplo hayan tenido intentos de suicidio o sean familias que hayan tenido casos de violencia intrafamiliar. Todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta cuando vamos a revisar la salud mental de nuestros hijos, porque todo eso puede afectar. No necesariamente en una familia que haya pasado por esto, pues su hijo va a pasar también por las mismas situaciones, pero digamos que tiene un riesgo más alto. Entonces eso también hay que estarlo verificando. Siguiente, Alejita, por favor. ¿No? Sí, gracias. La otra parte que nos afecta en la salud mental tiene mucho que ver con las relaciones que nosotros construimos con nuestros hijos y en el chat pues iban preguntando varias cosas relacionadas con este tema. Aquí les vamos a presentar una estructura muy general de algunos estilos parentales. Entonces, otro poquito, Aleja, por favor. Entonces, aquí ustedes ven una estructura donde nos aparece a un lado lo que es el cuidado, el amor, la libertad, y en la parte de abajo lo que se llama orden, estructura, reglas, claridad y límites. Entonces, ¿qué pasa? Existen diferentes estilos de padres, ¿cierto? De la forma como esos padres se relacionan con sus hijos en cualquier edad. Esto aplica para todas las edades, no solamente para primera infancia. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos padres que tienen poco orden y poca estructura y no ponen límites a sus hijos, pero tampoco les brindan mucho amor ni mucho cuidado, pues eso podría llamarse un estilo parental ausente. Por ejemplo, en la parte de arriba, entonces, cuando tenemos padres que son muy amorosos con sus hijos, ¿cierto? Los cuidan demasiado, les brindan mucho amor, pero no tienen nada de estructura, no les ponen límites, no hay reglas claras en el hogar, estos se terminan convirtiendo en padres permisivos. Y ese estilo parental tampoco es adecuado para la salud mental de nuestros hijos, ni tampoco para nuestra salud mental. Cuando tenemos padres que, por ejemplo, tienen alto el tema de orden, estructura, tienen muchas reglas, tienen claridad con los límites, pero tienen poco amor o brindan poco afecto a sus hijos, son padres autoritarios, como los que aparecen acá en esta diapositiva.
Y entonces lo que hay que pensar es buscar un punto medio, ¿cierto? Que eso es lo difícil y en eso debemos seguir aprendiendo todo el tiempo. Los niños de ahora no son como los niños de antes. El estilo de liderazgo que manejábamos con nuestros hijos, que quizás son mayores, no funcionan con nuestros hijos pequeños ahora, porque todo ha ido cambiando, ha ido evolucionando y nosotros, como cuidadores, padres y madres, también tenemos que ir evolucionando, porque nunca nos va a seguir funcionando lo mismo de siempre. Entonces, ¿cuál es la idea? Que lleguemos a un punto medio, que seamos padres asertivos, que brindemos mucho amor. Con el amor nunca se puede negociar, el amor nunca necesitaría, digamos, que lo pudiéramos, que lo acortáramos, el amor debería ser ilimitado, pero también debe haber una claridad en las normas y en los límites en el hogar. Una mamá decía en uno de los mensajes que hay reglas que son innegociables, exactamente, pero hay otras cosas que sí son negociables. Cuando usted logra combinar las dos cosas y su hijo o hija se siente partícipe de esa situación que está ocurriendo, pues él va a tener una salud mental más integral y nosotros también. Y es mucho más fácil que un niño y niña cumpla una regla en donde le estamos permitiendo de alguna manera llegar a acuerdos con nosotros en otras cosas. Por ejemplo, cuando se dice, a veces algunas familias dicen, no, es que yo soy la mejor amiga de mis hijos, eso es un gran error, porque un papá o una mamá no puede ser amigo o amiga de sus hijos, o sea, que tengan una relación muy bonita y muy amorosa está muy bien, pero cuando usted funciona como un amigo de su hijo, no puede establecer reglas, ni normas, ni límites, entonces empieza a perder la autoridad y tampoco es adecuado. O cuando somos demasiado exigentes y tampoco brindamos amor, pues eso también es un error. O sea, la idea es llegar a un punto medio. Nosotros debemos, como decía Alejandra, vuelvo y lo reitero, nosotros no debemos evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan dificultades en la vida. O sea, eso es natural, eso hace parte del ciclo de la vida. Es necesario que pasen por dificultades, que cometan errores, porque esa es la única forma en la que ellos pueden aprender. Nosotros no aprendemos porque nos digan un concepto, nosotros aprendemos porque experimentamos y de acuerdo a esa experiencia entonces adquirimos pues el concepto en la realidad. Entonces debemos acompañarlos y enseñarlos a superarlos. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, hacerles espacios de práctica real en el hogar? Si, por ejemplo, los niños están teniendo una dificultad con algún compañerito, como contaba ahorita Gabriel, nosotros podríamos en la casa ensayar con ellos, bueno, cuando te pase una situación así, ¿qué puedes decir? ¿Cómo puedes hablar? ¿Cómo puedes referirte a eso? Hacer con ellos la práctica y acompañarlos a que ellos busquen la solución directamente. Siguiente, Alejita, por favor. Listo, otros conceptos importantes en los temas de salud mental, que también debemos tenerlos muy claros, todas las mamás, papás y cuidadores, es que a veces confundimos lo que es un síntoma con lo que ya se convierte en una enfermedad mental. Entonces, el síntoma como tal es la realidad objetiva de algo que no funciona bien, o mejor dicho, se convierte en la punta del iceberg de una enfermedad. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos al médico, cuando tenemos alguna cosa y le decimos al doctor que tenemos fiebre, pues esa fiebre para el médico es el síntoma de que algo está pasando en el cuerpo. Sin embargo, el síntoma en sí mismo no dice cuál es la enfermedad que yo tengo, ¿cierto? El segundo concepto es el síndrome. Entonces, el síndrome es un conjunto de síntomas que suelen agruparse, pero no forman un trastorno todavía. Por ejemplo, cuando digo tristeza, puedo estar hablando de varias cosas, varios síntomas. ¿Qué síntomas es lo que podemos ver? Entonces, el llanto, la mirada perdida, la falta de energía, el ánimo bajo, en comparación con la conducta normal. Todo eso, digamos que se uniría y representaría un síndrome. Entonces, todo eso nos daría cuenta que una persona está triste. Y un trastorno, que ya es algo, pues, mucho más grave, o sea, los trastornos ya son las enfermedades mentales que se pueden identificar. Disculpen un segundito, por favor.
Listo. Y por último está entonces el trastorno, que es un conjunto de síndromes que cumplen con las características de estar juntos en un tiempo y orden establecidos. Luego de recoger todos los síntomas, organizarlos en síndromes y compararlos con los cánones de trastorno, entonces podríamos tener un diagnóstico certero. O sea, para que puedan diagnosticar a uno de nuestros niños o niñas, tienen que presentarse todas estas cosas. ¿Qué es lo que pasa en la primera infancia? Como les explicaba ahora, es mucho más difícil que los niños puedan expresar con sus palabras lo que a ellos les pasa, lo que ellos sienten, ¿cierto? Lo que están viviendo. Entonces ahí es cuando tenemos que, además de analizar nosotros como padres y cuidadores sus emociones y cómo ellos se están comportando, cómo se relacionan, además de eso, estar muy pendientes del tema del desarrollo infantil, de los estándares. No tiene que ser tampoco una camisa de fuerza, como decía Gabriel, cada uno tiene pues su estilo, uno digamos que más o menos mira el estándar de acuerdo a su edad y mira 6 mesecitos después y mira 6 mesecitos antes y digamos que ahí se va moviendo. Entonces, pues tampoco tenemos que asustarnos si encontramos alguna cosa que de pronto todavía nuestro hijo o hija no cumpla. ¿Qué es lo que marca realmente la diferencia cuando uno encuentra niños que tienen un desarrollo importante en sus competencias o que quizás sobresalen por encima de la media de los niños? Es que cuentan con familias o cuidadores que les brindan una adecuada estimulación. Eso realmente es lo que marca la diferencia. Aquí, por ejemplo, en la parte de abajo les voy a leer una frasecita que dice un psicólogo que trabaja mucho en este tema también del estigma y la discriminación en temas de salud mental, y él dice, por ejemplo, esa moda del diagnóstico de hiperactividad en todo niño que no se sienta en un determinado momento en la clase no responde al proceso de síntoma, síndrome, trastorno. Lo que más me asusta es que se recetan pastillas con un diagnóstico express de un síntoma a la receta. Muchas veces, por ejemplo, se han encontrado casos de personas que son niños que son diagnosticados por un médico general. Ese médico general se le presenta algún síntoma, la mamá le cuenta un síntoma y el médico ya dice, o algunos hasta docentes, eh, algunos hasta docentes, por ejemplo, consideran que tienen criterios suficientes para determinar que un niño, por ejemplo, es hiperactivo o que un niño, por ejemplo, tiene autismo. Pero realmente este diagnóstico solamente lo puede hacer una persona que sea especializada en salud mental. Normalmente es un neuropsicólogo que tiene que hacer por lo menos 9 sesiones para poder evaluar un diagnóstico. ¿Cuándo se puede diagnosticar un niño? Después de los 3 años de edad. O sea, antes es prácticamente imposible porque un niño cambia muy rápido. Una dificultad que tenga un niño en este momento para que en un mes ya la haya superado totalmente. Entonces es muy complejo. Alejita, la siguiente, por favor. Listo, los trastornos mentales. Perdón un segundito, por favor. Bueno, en el tema de los trastornos mentales es importante tener en cuenta que son cambios serios en la forma habitual de aprender, comportarse o manejar las emociones. Digamos que esas son como las 3 características que se deben tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, eso nos lleva a que la clasificación de los trastornos mentales sea dada en trastornos emocionales, trastornos de la conducta o trastornos generalizados del desarrollo. Los síntomas cambian con el tiempo, dificultades en la manera en que los niños juegan, aprenden, hablan, actúan, en cómo manejan sus emociones. Eh, Algunos trastornos mentales aparecen en la infancia y otros en la adolescencia. Sin embargo, normalmente los diagnósticos que se presentan pues son en la etapa escolar, porque digamos que ahí es como en donde más se puede evidenciar por diferentes percepciones que se está presentando algún problema para aprender, para comportarse o para manejar las emociones. Los problemas que se convierten realmente en trastornos mentales, porque acá también es importante revisar una cosa, papás y mamás, y es que digamos que se puede presentar una situación con algún niño, alguna conducta, alguna cosa que nosotros veamos que nos llama la atención,
Pero no por eso, como les explicaba ahorita lo de los síntomas, no por eso podríamos decir que los niños ya tienen un problema o un trastorno o un síndrome, sino que lo más importante para poder determinar que hay una problemática es lo que está aquí subrayado en amarillo, que persisten en el tiempo y causa un malestar demasiado grande, ¿cierto? No es una cosa de una semana, de un día, de 3 días, o sea, es un tema que nosotros vamos viendo que se va repitiendo por meses y que definitivamente no le vemos una solución. Hicimos muchas acciones o desarrollamos muchas estrategias y definitivamente no hubo cambios. Ahí es donde podía presentarse pues un tema de trastorno mental. Cuando tengamos cosas que realmente nos preocupen, pues es muy importante solicitar la ayuda, pues pedir la asesoría de una persona de salud mental. Y todos nosotros tenemos derecho a recibir, de acuerdo a la ley de salud mental 1616, tenemos derecho a tener hasta 30 sesiones dentro de nuestra EPS para temas de salud mental. O sea, no necesitamos una autorización de un especialista, sino que tenemos derecho a recibir 30 sesiones con psicólogo que puedan permitirnos atender el tema de salud mental con nuestros niños y niñas, no solamente en terapia individual, sino también de pareja y de familia. Lo último, bueno, los niños de 3 años en adelante son los que se pueden diagnosticar y lo más importante, como les decía ahora, pues es que los papás ofrezcamos una estimulación adecuada, no se debería llamar temprana, sino que es estimulación de acuerdo a la edad de los niños. Recordemos que la naturaleza es sabia y si pensamos en todas las especies de la naturaleza, ¿cómo aprenden todas las especies? A través del juego. Entonces, a través del juego de los 0 a los 5 años es la mejor forma en la que nosotros podemos permitirles a ellos aprender. Y la última, Alejita, porfa. Por último, ya contarles pues cómo están las cosas en la actualidad y es en este momento, a nivel mundial, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, entre el 10 y el 20% de los niños, niñas y adolescentes experimentan algún problema de salud mental. Es decir, que 1 de cada 7 niños puede tener alguna dificultad. Lo más grave no es eso, sino que de estos niños, aproximadamente el 70% no reciben atención médica. A veces porque los padres, madres y cuidadores no saben que tienen acceso a través de su sistema de salud para pedir cita con especialistas en salud mental. A veces porque no tenemos la información suficiente o porque no hacemos el seguimiento del desarrollo infantil y no lo identificamos a tiempo. En Colombia, durante el último año se han diagnosticado niños de primera infancia, niños, niñas y adolescentes en depresión 28.000. En ansiedad se diagnosticaron 19.000 niños, niñas y adolescentes que se generan autolesiones, o sea, que se lastiman a ellos mismos, se cortan, se chuzan, 7.900 niños y niños con trastorno de la conducta alimentaria, 4.300. La fuente de estos datos es Red Papás del 2019. Otros temas de salud mental súper complejos son el tema del suicidio y el tema de la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, en el año 2019 se presentaron 5 suicidios de niños entre 5 a 9 años de edad. Miren que son unas cifras muy tremendas que uno pues nunca se imaginaría que un niño en esa edad pudiera pensar en el suicidio, pero resulta que sí está pasando y son cosas que tenemos que prestarles toda la atención. En el 2019 se presentaron 120 suicidios de niños entre 10 a 14 años. Pues digamos que ya no es la que corresponde a esta capacitación, pero es importante que lo tengamos en cuenta. En lo que va corrido de mayo del 2020, se han presentado ya 3 suicidios de niños entre 5 y 9 años de edad en Colombia y de 10 a 14 años se han suicidado 37 niños. Significa que ya vamos pues un número superior comparado con lo del año pasado. Esto también tiene mucho que ver con el tema de la cuarentena, como le explicaba Alejandra. Muchos niños están presentando retrocesos en algunas cosas y ahí qué debemos hacer, tener mucha paciencia, como nos ha tocado también a los adultos, reorganizarlos y volver a acompañarlos en ese proceso de volver a arrancar, ¿cierto?
A veces puede ser que estén llamando la atención por un hermanito menor, pero también puede ser efecto de la cuarentena. Entonces tenemos que pensar en todas las opciones y brindarles a ellos esa posibilidad de volver a retomar, pues digamos, el ritmo que veníamos manejando normalmente. En temas de violencia intrafamiliar, que también hacen parte de problemáticas de salud mental que son contabilizadas en el sistema de salud del país, en violencia intrafamiliar se presentaron casos en el 2019, 1.240 casos que involucraron a niños entre 0 y 4 años de edad. Y delitos sexuales, imagínense este número tan impresionante, en Colombia, 2.744 casos. Niños de 5 a 9 años se presentaron violencias intrafamiliares, 1.981, y delitos sexuales, 6.200. En lo que va corrido hasta mayo del 2020, que es la última estadística que tiene Medicina Legal, que ustedes la pueden encontrar por internet, nos muestra que niños de 0 a 4 años se presentaron 353 casos de violencia intrafamiliar y van 744 delitos sexuales. Y niños de 5 a 9 años, 488 casos de violencia intrafamiliar y 1.749 de delitos sexuales. Entonces el asunto está muy complejo. Aleja, ¿lo puedes pasar por? Por último, ya son la última diapositiva, digamos que para tener en cuenta como los indicadores que nos permiten identificar que nuestros hijos están teniendo una buena salud mental integral en su infancia. Estos pues digamos que son algunos muy generales. Uno, que sean niños y niñas capaces de vivir relaciones cariñosas y receptivas con sus cuidadores, crear relaciones con los demás, hacer amigos, jugar con cualquier niño que encuentran, explorar y aprender, ¿cierto? Ensuciándose, rayando, golpeando. Lo que podemos hacer es entonces brindarles opciones y no utilizar siempre la palabra no como si esa fuera la preferida de los adultos, sino brindarles esas oportunidades de cambiar el golpe que le dan a algo que no queremos por otra cosa que sí puedan golpear y seguir escuchando el sonido. Explorar y aprender, comunicarse mediante el juego. Esta es la forma en la que aprendemos todas las especies, entonces hay que dejarlos jugar. Expresar y controlar sus emociones. No tenemos que ver a la tristeza como algo malo, negativo, ver a la rabia como algo malo, negativo. O sea, todas las emociones hacen parte del ser humano. ¿Qué tenemos que hacer? Decirles a ellos, te entiendo lo que te está pasando, o sea, ponernos como al lugar de ellos y permitirles sentir la emoción para que ellos aprendan a manejarlo. Y no decirles, no tienes que estar triste, no tienes que llorar, no tienes que ponerte de mal genio, porque es que eso hace parte del ser humano, a nosotros también nos pasa. Alcanzar indicadores de desarrollo emocionales, entonces estar muy pendiente de esos estándares que hemos estado compartiendo con ustedes, también se encuentran en internet muy fácilmente. Aprender habilidades sociales saludables, cómo enfrentar los problemas que se les presentan pues en el día a día, o sea, problemas sencillos que los niños, yo creo que aquí es importante tener en cuenta una frase con respecto a lo que decía Gabriela ahora, y es que nosotros debemos como procurar tener esta idea en la mente, y es que no hagamos por otro lo que él puede hacer por él mismo, ¿cierto? Y eso incluye niños, adultos, compañeros, esposos, esposas y demás. Porque la única forma en que nosotros podamos lograr tener adultos funcionales es que desde muy pequeños aprendamos a resolver las cosas por nosotros mismos. Entonces, recuerden esa frase, por favor. No hagas por otro lo que él sea capaz de hacer por él mismo. Calidad de vida positiva y por último, tener un desempeño en el hogar, la escuela y la comunidad. Esa era la parte de salud mental. Muchísimas gracias a todos por esta participación. Y ahora sí, no sé qué preguntas tengan, comentarios. Bueno, aquí nos dice Paola Andrea, qué importante es prestar atención a nuestros pequeños en la salud mental. Así es. A veces creemos que las situaciones en los niños no trascienden, pero ellos antes son un mundo que absorbe y es directamente tocado para bien o para mal por todo lo que les rodea. Sí, Paola, excelente. Yo creo que ahí resumiste toda la capacitación, porque a veces nosotros creemos que el tema de salud mental es solo de los adultos, pero nosotros todo lo que decimos a nuestros hijos es lo que va construyendo sus cimientos. Natalie Muñoz nos dice, sí, qué triste, tanto maltrato, tanta injusticia, tienes toda la razón, Natalie. Uno, pues a veces no tiene acceso como a esa información de los indicadores, pero cuando uno tiene la oportunidad de conocerlos, pues se da cuenta que la situación en Colombia está supremamente delicada y pues guarde no se queda atrás, entonces con todo lo que hagamos,
nosotros podemos marcar una diferencia muy grande. Entonces, esa sobre todo es la invitación de esta formación a familias. Sí, Alejita. Claro que sí, muchísimas gracias a todos por permanecer con nosotros hasta este momento. Nos extendimos un poco, pero realmente es un tema súper importante al que teníamos que aprovechar para compartir con ustedes toda esta información. Por aquí Saudit nos dice que saludos a las profes de la primera infancia. Muchísimas gracias, Saudit. Un saludo para ti también y para Jason. Por aquí las mamás estaban, creo que toda esta situación de la salud mental las ha dejado un poquito impactadas. Realmente es algo que no es para alarmarnos, pero sí para tenerlo en cuenta, para ser conscientes de lo importante que es la salud mental, que es algo que no se le ha dado mucha relevancia ni siquiera en los adultos y en los niños pues el proceso es mínimo, pero hay que ser conscientes de que nosotros como familia tenemos ese rol o ese papel de mantener y de favorecer la salud de nuestros niños y niñas para que sean, como dijo Diana, adultos sanos. Por aquí había también una opinión sobre lo que de la cuarentena, que los niños han ido perdiendo un poquito de independencia en casa. Esto es cierto, la cuarentena ha generado ciertas situaciones en los niños, como lo habíamos hablado anteriormente, pero entonces ahí está nuestro rol, nuestro papel como familias de generar estrategias para que nuestros niños, aunque no están en un ambiente social como a ellos les gustaba, los del CI que están ahí todo el día, todos los días, compartiendo una gran parte del tiempo con otros amiguitos para que a pesar de que lo extrañen, ellos sigan desarrollando sus habilidades y sus capacidades. Yo sé que esta etapa de papás, de ser profes, papás, ha sido complicada y es un poco difícil de manejar, pero es tener paciencia, papás, y si ustedes es también reconocer el error, como decía una mamá por aquí, que a veces nos cuesta mucho como reconocer lo que no podemos hacer y eso también es importante. Nosotros como adultos decir, tengo este límite, necesito que alguien más me colabore con estas situaciones de la escuela en casa que no estábamos preparados para asumir y que es válido decir, ayúdenme porque necesito ayuda. Y si nos quedamos calladitos, pues las cosas van a seguir funcionando mal y tal vez volverse un poco más complejas. Aleja, disculpa, yo también creo que es importante que tengamos presente que nosotros cuidadores y adultos en general a veces creemos que los niños y niñas no se estresan, ¿cierto? No les da ansiedad, pues, pero porque se van a poner tristes y todo siguió normal, pero es importante que comprendamos que sí, miren, digamos en estudios mundiales, no solamente pues en nuestro país, sino en muchas otras partes, esto le está pasando a muchos niños, ¿cierto? A pesar de que están en su, sí, es increíble. A pesar de que estén pues en sus hogares, o sea, debemos creerles y nosotros vemos que en algún momento nuestro niño ha tenido cambios así como muy bruscos en sus emociones o pues que era un niño muy calmado y de un momento a otro está súper irritable y está súper de mal genio, pues lo que debemos hacer es llenarnos de paciencia y buscar estrategias para ayudar a que él también libere como todas esas emociones, ¿cierto? Tener un espacio especial de juego con él en esos días que uno lo ve así, no es a través del regaño ni del grito, porque así como nosotros nos hemos estresado por todo este cambio que ha pasado, porque a todas nos ha costado, o sea, cuando uno llama a las familias, escucha a las mamás súper estresadas cuando tienen hijos de diferentes edades, todos al mismo tiempo con clase, los bebés llorando, el almuerzo, los animales, pues, o sea, son demasiadas cosas que han hecho que todos vayamos moviéndonos en las emociones, entonces es importante que creamos en nuestros hijos y ellos también se estresan, entonces ayudémosles a gestionar eso y a volver a retomar con mucho amor las cosas que antes hacían solitos y han empezado como a echar un poquito para atrás. Si quiere que le cucharía, listo, vamos haciéndolo. Yo una, tú una. Que se está volviendo a orinar en la cama, pues bueno, vamos a proteger el colchón y vamos a volver a hacer el entrenamiento como cuando les estábamos enseñando a dejar el pañal. Que quiero dormir contigo, listo, yo me acuesto contigo en tu cama hasta que te duermas y ya luego yo me paso para la mía. O sea, buscar estrategias sin rabia porque debemos entender que ellos también
tienes pues una salud mental y nosotros somos muy importantes en todo lo que pasa con ellos. Les agradecemos a todas por sus comentarios, es con mucho gusto y toda esta información es para ustedes, para seguir fortaleciendo las familias en conocimiento y para que compartamos pues también conocimiento entre todos. Nos dicen que muchas gracias por la información, mil gracias por compartir toda esta información, gracias a ustedes por acompañarnos hasta este momento, fue un tiempo largo y yo sé que a veces es difícil y queremos cerrar como con esta frasecita que nos invita o que nos resume un poco todo lo que hablamos, y es que como agentes educativos estamos convencidos que para lograr el desarrollo integral de un niño, niña, adolescente o joven es fundamental que crezcan en un ambiente protector familiar, donde el afecto, el respeto, el cuidado, el amor y la protección les permitan desarrollarse plenamente hasta lograr una vida independiente y autónoma. Miren que es como básicamente todo lo que nosotros queríamos compartir con ustedes, reunidos en una frase que queremos compartirles. Les agradecemos demasiado por acompañarnos, por su participación. Hubo muy buena participación en los comentarios, tuvieron muy buenas opiniones. Por ahí nos dan muchísimas gracias por estar, por acompañarnos, por la información. Nos dice muchas gracias, excelente información, muchas gracias por excelente charla, abrazos. ¿Cómo podrían las familias que no se pudieron conectar esta información tan valiosa? Claro que sí, es muy importante este comentario porque hemos tenido en cuenta que hay muchas familias que no tienen acceso a internet o al Facebook así directamente. Vamos a estar enviando el audio de esta charla que hemos tenido a los WhatsApps, a los grupos para que lo puedan escuchar, y también vamos a intentar subirlo a YouTube para que todos aquellos que no tuvieron la facilidad de escucharlo en directo lo puedan ver en el momento, por diferido, en el momento en el que puedan acceder a él. Aleja, creo que también es importante que todas las familias que estuvieron pues nos ayuden a compartir con sus compañeros de la misma UDS, con las otras familias, para que todos les den like a la página y pues puedan acceder. Igual esta información va a quedar aquí publicada en la página del familiar, en la página del CDI, entonces necesitamos y queremos muchos likes para que esos espacios sigan siendo pues cada vez más potentes y poderosos con todas nuestras familias. Muchísimas gracias. Creo que sí, eso también es importante. El Facebook Live queda colgado en las páginas para que lo repitan las veces que quieran. Por aquí nos vuelven y nos dicen muchísimas gracias, es un espacio que necesitábamos y que nos ayuda a seguir reforzando. Bueno, este es un espacio que podemos seguir abriendo para la comunidad. Si ustedes quieren enviarnos videos, cosas que quieran compartir con nosotros en alguna oportunidad, sería súper importante y valioso para nosotros poder interactuar de alguna manera, ya que no nos podemos ver físicamente y cantar y bailar como estábamos acostumbrados en años anteriores, pero podríamos buscar una forma de hacerlo por este medio. Gabriel, que no te ha dado la palabra. No, de verdad que muy contento, feliz por los comentarios, por la participación de todas las mamás, que tengo la fortuna de conocerla de las dos modalidades. Entonces, gracias mamás por permitirnos entrar a sus hogares, por escucharnos, por estar siempre ahí tan lindas con esos bonitos comentarios, sino solamente darle las gracias a todos. Y a ustedes también, mis compañeras, son excelentes psicólogas. Felicitaciones. Equipo unido y que vamos a seguir trabajando juntos. ¿Verdad? Qué bonito, qué bonito. Dios les pague. Sí, así es. Somos el complemento perfecto. Gracias a todas las familias, gracias compañeros, gracias Vicky por ese comentario que nos pusiste. Muchas gracias a todos. Claro que sí. Ahí nos van abandonando poco a poco. Esperemos a que se vayan saliendo y seguimos hablando. Ya saben que recibimos propuestas de
cosas que ustedes quieran o que les interese para que nosotros compartamos con ustedes. Ahí los podemos leer en los comentarios en este momento o después, y después se les ocurre, ve, yo quiero esto, voy y lo dejo en los comentarios de la publicación, ya sea en el CDI o en el familiar, para que nos los podamos leer. Gracias por su aporte y apoyo para generar nuevas estrategias para seguir mejorando. Es con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por participar. Sin ustedes no tendríamos con quién compartir toda esta información. Tan bella. Gracias. Gracias. Sadit dice, súper ayuda para los padres, claro que sí. Y nosotros dices que nos íbamos a demorar 30 minutos, pero ya esto ha estado tan nutrido. Familias, aquí estamos para ustedes. Muchísimas gracias, necesitábamos. Excelente. Sí, a las familias que no se pudieron como conectar, ya saben que esta información se la vamos a hacer llegar de alguna manera. Bueno, entonces damos por terminado este live. Les agradecemos nuevamente su participación y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Adiós. Estamos viendo la canción. Chao, gracias. Hasta luego, ya me voy. Ya me voy. Pronto volveremos. Ya nos volveremos. Chao, adiós. Chao, adiós. Chao, chao familia. Nos vemos dentro de un mes. Chao, bendiciones. Chao.